Bueno, hola, me presento, mi nombre es Laura Rodríguez y pues nada, el nombre de mi proyecto es Dynamic Planning for Navigation Routes in Unknown Environment y pues mi asesor es Nicolás. Entonces, bueno, esta es la estructura de la presentación y pues bueno, vamos a empezar con el contexto. Entonces, en cuanto al contexto, es que en Robocall participamos bueno, para el proyecto de Rover participamos en dos competencias específicas. El URC, que es de University Rover Challenge, y el ERC, que es de European Rover Competition. En estas competencias, digamos que, bueno, ay, perdón. Digamos, ¿quiénes para estas competencias? Digamos que tenemos que cumplir por tres misiones o tres tasks diferentes. Uno es el Equipment Servicing Mission, que es el que tiene que ver con el manejo del brazo. El otro es el Science Mission, en donde tenemos que recopilar como una serie de muestras específicas en un terreno y pues hacer análisis sobre ellas. Y el otro es el Autonomous Navigation Mission, que es el que, pues digamos, tenemos que pasar por una serie de obstáculos y encontrar una serie de waypoints para, pues de forma autónoma. Y en este punto específico de las competencias, es en el que enfoqué mi proyecto de grado. Entonces, bueno, en cuanto al estado del arte o qué había hasta el momento antes de que se comenzara con el proyecto, en la competencia que tuvimos el semestre, el semestre pasado, este año, digamos que no pudimos implementar ninguna navegación autónoma. Entonces, a partir de ahí comenzamos a implementar un algoritmo de A estrella para poder hacer como una navegación autónoma. Este algoritmo era supremamente sencillo y solamente miraba como, pues digamos, se tomaba la imagen como un grafo y cada píxel de la imagen era un nodo y pues solamente se podía ir arriba, abajo, izquierda y derecha. Listo, entonces de aquí entonces identifico que el problema es como realizar un algoritmo, un sistema de navegación autónoma para el rover que permita, pues digamos, resolver los datos perdón, las misiones o los tasks que tenemos en las competencias de navegación autónoma, poder llegar de un lugar inicial a un waypoint específico sin la necesidad de un piloto detrás. Entonces, para esto identificamos dos soluciones, una que tiene que ver con planeación global y otra que tiene que ver con planeación dinámica. Para la planeación global, esta hace referencia a, dado un terreno que ya conocemos, un mapa que ya sabemos, poder hacer una planeación evadiendo obstáculos ya conocidos dentro del mapa. Entonces, digamos que para esto se retomó lo que ya se venía trabajando del algoritmo simple de A estrella, eh, utilizando lo mismo que les había dicho, la imagen como si fuera el grafo y cada píxel como un nodo, en donde solamente digamos que se podía ir como arriba, abajo, izquierda y derecha, mientras, y bueno, y a partir de este algoritmo, entonces se comenzó a implementar un algoritmo, digamos que una mejora a esto, que tenía que ver con el mismo algoritmo de A estrella, pero implementado para diagonales, digamos, haciendo un poco más eficiente en términos de distancias. Y finalmente, por la aproximación o por la forma que tiene este problema de planeación de ruta, entonces se pensó en hacer uso del Convex Hull para poder pues hacer una planeación de ruta, también teniendo como base el algoritmo de A estrella, de poder coger los obstáculos y encerrarlos en el polígono convexo más pequeño y poder ver, digamos, la comparación entre estos tres algoritmos y cómo, digamos, cuál era más eficiente. Bueno, aquí están como ejemplos de planeaciones diferentes para llegar a un mismo punto desde un mismo punto inicial, utilizando como cada uno de los algoritmos y entonces más o menos cómo pinta como lo que el sistema, cómo pinta pues en el mapa dependiendo del algoritmo usado.
Para planeación dinámica, entonces no siempre vamos a tener la posibilidad de saber todo el terreno o en donde vamos a desempeñarnos, en donde vamos a atravesar. O digamos, podemos tener, por ejemplo, o podemos saber como el mapa, podemos saberlo, pero puede que no logremos identificar, por ejemplo, las imágenes que teníamos anteriormente fueron imágenes que se detectaron como tal desde arriba del terreno, pero puede que no hayamos identificado como objetos pues específicos que puedan ser obstáculos para el rover en el cual no pueda pasar y pues digamos que necesitamos una solución para esto. Entonces, para poder encontrar o evadir estos obstáculos que no planeamos inicialmente, entonces se tiene la planeación dinámica. Para esto, entonces, se estudiaron 3 algoritmos. El primero, pues, se llama Bubble Rebound Algorithm y pues básicamente consiste en tener como una capa, una burbuja de protección alrededor del rover que básicamente permite, mediante los sensores que uno tiene dentro del rover, que pueden ser cámaras o un sensor infrarrojo, llegar al objeto, identificarlo y después como devolverse o rebotar y volver a llegar a la ruta en donde, para llegar al punto final, pero yéndonos por el lado de menor densidad de obstáculos encontrados. El otro es el Obstacle Dependent Gaussian Potential Field. Este es un algoritmo que básicamente permite identificar como la probabilidad de, digamos, lo mismo, teniendo la retroalimentación de sensores como cámaras o infrarrojos, digamos, determinar cuál es la probabilidad de que si seguimos por la ruta en la que estamos, chocarnos o enfrentarnos al obstáculo que vemos enfrente. Y por otro lado está el ABO algorithm, que traduce, o pues digamos sus siglas son Algorithm for Obstacle Avoidance Bio-Inspired, y pues básicamente combina 2 aproximaciones. Una aproximación que tiene que ver con un sistema de vectores de fuerzas. Entonces aquí tú tienes como la fuerza de atracción por parte del objetivo final y una fuerza de repulsión por parte del obstáculo en el que te encuentras, que eso se identifica también con pues los sensores o bueno, y una vez se identifica con esta aproximación, entonces se puede se puede evadir el obstáculo a punta de vectores de fuerzas de repulsión y atracción, o por el contrario, se puede pasar a la segunda aproximación, que es el seguimiento de contornos. Entonces, bueno, ese es el algoritmo y este algoritmo es el que efectivamente se terminó implementando en el proyecto. Ahora bien, entonces, en cuanto a los resultados, para los resultados de la planeación global, entonces se hicieron varios escenarios en donde se quería mirar la efectividad de cada uno de los algoritmos como realizado, implementados. Entonces, pues nada, estos fueron los resultados. Para el resultado de planeación simple de A estrella, del algoritmo simple de A estrella, pues digamos que se obtuvo que el tiempo de ejecución para poder hacer la planeación de ruta era en el que mejor le iba. Efectivamente, en todos los casos, siempre fue el que mejores resultados en cuanto a tiempo, el que primero terminaba con respecto a los demás. Y bueno, sin embargo, en cuanto a el número de coordenadas como planeadas y el número, y bueno, y el total de la distancia que planeaba el que mejor hacía este trabajo, era la estrella con diagonales. Sin embargo, se demoraba un poco más en cuanto al tiempo de ejecución, pues se demoraba más planeando. Bueno, sí. Sí, finalmente para el Convex Hull, para la aproximación que hicimos con el Convex Hull, para esta aproximación, pues digamos que en realidad era el más demorado y el que no tenía como resultados muy claros. En la distancia y el número de coordenadas también tendía a ser mayor con respecto a las otras 2 aproximaciones y bueno, eso.
Aquí entonces les traigo como más o menos cómo funcionaba el ambiente de simulación. Este es el que está atrás, está en Gasivo. Y aquí, bueno, aquí entonces, perdón, como me devuelvo un poquito en el video. Aquí entonces yo estoy, digamos, tengo aquí en este nodo de acá, tengo como cuáles son las coordenadas que les voy a mandar. En este va a ser el de planeación de ruta ¿con qué? Con el A estrella simple, y en este planeación de ruta con el A estrella con diagonales. Y bueno, aquí está ya planeado para algo, pero entonces cuando vean que se actualice el mapa, cuando vean que se actualice el mapa para llegar acá, es porque aquí ya planeó para el de A estrella simple, y aquí, pues, si se dan cuenta, se está demorando un poquito más para la estrella, pues digamos, en diagonales, pero pues llegan al mismo lugar. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo, pero digamos que para no confundir en cuanto al sistema de control, entonces aquí digamos, pongo a correr para que el robot esté escuchando y reciba las coordenadas una vez planeada la ruta. Entonces aquí ya está planeando la ruta y qué pena, adelanto un poquito, otro poquito. Listo, ahí ya planeé la ruta y le llegaron las coordenadas al sistema y se comienza a mover el rover. Esto es en el sistema de planeación, en el ambiente de simulación, perdón, y estas son como las cámaras que tiene implementadas aquí en el sistema de simulación, y este es como tal el sistema de simulación y cómo se ve desde arriba. Pues sí, eso es. Bueno, ahora bien, los resultados para la planeación dinámica. Uy, qué pena se escucha. Bueno, en cuanto a los resultados para la planeación dinámica, entonces se hicieron también una serie de experimentos para poder probar la efectividad de el algoritmo de ABO, pues para poder llegar, pues digamos, para poder evadir el obstáculo y llegar de un punto A a un punto B, pues específico. Entonces, para esto, digamos, se diseñó primero un ambiente sencillo de prueba, en donde, pues, básicamente digamos, en este caso, como se prueba, y la idea es que comienza, si no estoy mal, comienza acá, y entonces, bueno, ahí no se ve fluido y es pues, sí, porque también imprime como en qué posiciones se encuentra el puntico, pero pues digamos que evade el obstáculo y llega al final. Y lo mismo acá, pues digamos comienza acá y entonces la idea es que llegue como tal al punto verdecito. Bien, este es como tal el ejemplo ya en el ambiente de simulación. Entonces la idea, bueno, les explico acá. La idea es que este es el punto inicial en donde se encuentra el rover y quiere llegar en la competencia. Necesitamos llegar como a estos waypoints de acá, y necesitamos pues identificarlos. Entonces aquí la misión del rover es llegar de acá a este punto de acá. Entonces pues inicialmente va y comienza y avanza. Bueno, ahí toma su tiempo y pues llega, la idea es que llegue, y estos son obstáculos que al momento de la planeación inicial global, pues se ocultaron para que el rover, pues digamos, pudiese hacer uso del algoritmo de evasión de obstáculos ABO. Entonces, una vez llega acá, entonces se da cuenta que como tal no puede pasar. Sí, se da cuenta que como tal no puede pasar. Perdón, lo adelanto un poquito porque ahí se demora un poquito como planeando y pensando en cuanto al algoritmo de ABO. Y aquí entonces ya comienza a evadirlo. Aquí piensa que puede seguir porque ya evadió como tal el obstáculo, pero se da cuenta después que no. Y sigue adelante. Y, y bueno, y finalmente llega como tal al waypoint o al punto final que necesitaba llegar. Sí. Listo. Entonces, ese es. Entonces, los resultados globales que se obtuvieron
fueron los siguientes, y es que, bueno, como ya les había dicho, el tiempo más corto en cuanto a ejecución es el de A estrella simple, y el camino más corto efectivamente encontrado es el de A estrella con diagonales, y que en cuanto a la planeación dinámica con el algoritmo ABO funciona bien, especialmente para casos convexos, para escenarios convexos, y bueno, solo que se demora un poquito una vez se encuentra el obstáculo. Bueno, finalmente, entonces, para el trabajo futuro, entonces se tiene lo siguiente, se tiene que, bueno, se quiere implementar como más algoritmos de evasión de obstáculos, más algoritmos de planeación dinámica para poder hacer como comparaciones en cuanto a cuál se demora y tiene menos, más, digamos, se demora en cuánto tiempo de ejecución, porque en una competencia el tiempo que tenemos para poder hacer Autonomous Navigation Task es reducido. Y también se quiere probar más algoritmos de planeación global para poder pues también identificar cuál puede ser como más efectivo, siendo que digamos los que tenemos en el momento, los realizados ahorita, pues funcionan muy bien y hacen como su trabajo, que es efectivamente llegar de un punto A a un punto B. Y finalmente también se quiere como poner en práctica todo lo realizado en este trabajo, pero ya como con el rover, porque solamente se pudo probar como la navegación autónoma en el ambiente de simulación que les mostré, y no se pudieron hacer como test o pruebas específicas al rover. Entonces, ese es en cuanto a trabajo futuro. Listo. En cuanto a conclusiones, finalmente, pues para la parte de planeación global, entonces se tiene claramente un trade-off entre digamos, el tiempo más corto de ejecución y el camino más corto para llegar al objetivo, pero sin embargo, digamos, aplicándolo ya al escenario real de la competencia, pues, digamos, se plantea que la distancia más corta, como el shortest path, es la mejor opción, porque pues para este caso entonces sería como el algoritmo de A estrella con diagonales, porque digamos que si bien se demora unos segundos más en planear la ruta en el tiempo de ejecución total, mientras el rover se mueve, digamos que es muchísimo más efectivo y muchísimo más óptimo. En cuanto a las conclusiones de planeación dinámica, entonces, digamos que se tiene que, bueno, que por un lado es una solución más completa que la planeación global, porque digamos que esto no siempre vamos a tener la posibilidad de saber cómo es el terreno general y total en donde vamos a poner el rover. Que digamos estas competencias pues están aplicadas principalmente como, o están ambientadas a como si se fuera a llevar el rover por ejemplo, a Marte. Entonces, no siempre vamos a saber cómo es el terreno, y en este sentido, la planeación dinámica nos brinda como una solución como muy buena, y en la cual no es necesaria la planeación global, pero que sin embargo, pues en un escenario ideal, uno siempre está pensando en tener las dos planeaciones, la primera, la global, para poder, digamos, saber y tener como más o menos un camino específico de llegar al punto A al punto B, y la planeación dinámica, como por si acaso, en caso de que uno llegue a encontrar un obstáculo que sea muy difícil de evadir para el rover. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Y, ay. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo levanto la mano, no sé si... Sí. A ver, bien. No, Laura, muchas gracias, súper chévere. Tengo dos preguntas de pura ignorancia, porque no sé mucho de esto. Dale. Por un lado, me quedé pensando, o sea, ¿por qué no se puede utilizar para la planeación estática? ¿Por qué no se puede utilizar simplemente un algoritmo de ruta corta? Y por otro lado, pues si no habría algo de geometría computacional que haga que no tengas que hacer un vértice por píxel, sino que puedas de pronto simplificar el grafo. Entonces, la primera,
Perdón, ¿me puedes La decir primera sería porque no es simplemente algo de ruta corta y ya. Son como, virtud pues, extra o sea, que se digamos, puede resolver con algo como extra. sí, señor, sí, señor. En cuanto no se eligió como tal el algoritmo de Dijkstra, porque si bien también funciona para, digamos, hacer la planeación de ruta, lo que nosotros necesitamos es llegar específicamente de un punto A a un punto B específico. Y en Dijkstra, digamos que tú llegas, tú planeas todas las mejores rutas para llegar de un punto a todos los lugares, Ujú. pero de la mejor forma posible. Entonces, se implementó a Estrella porque, pues digamos que permite hacer como la solución más directa. Claro, Es, pero extra es muchísimo más rápido que a estrella, ¿o no? sí, señor. eh, O sea, sí sería un problema de ruta corta, entonces, sería lo que preguntaría. Dale, de la segunda no sé si se pasa, tengas alguna información de si hay gente que lo haya trabajado con geometría computacional. con geometría computacional, pues vi algunos papers y pues que digamos que lo trabajaban con Convex Hull, pero pues digamos más allá de lo del Convex Hull, no, honestamente no tengo ni idea. Listo, dale, dale, gracias Laura, muy amable. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Uf. Yo tenía no, más que una pregunta, como un comentario chiquito. Es que el título se llama Dynamic Planning, pero tú finalmente comparaste tu algoritmo dinámico con los globales y no con los otros dinámicos que nos mostraste en el estado del arte. Me imagino que fue por temas de tiempo o algo, pero me preocupa un poquito que uno leyendo ese título como que de una dice, bueno, lo estático, pues obviamente uno se imaginaría que es más eficiente porque se puede hacer la planeación global y no toca estar recalculando. Entonces como que la comparación pues no es justa y de hecho te fue mucho mejor en las globales. Pero entonces pues sí llama la atención que en las dinámicas pues ni siquiera como a un nivel conceptual algorítmico se hayan comparado con los otros que tú pusiste. Me imagino que es por falta de tiempo, pero entonces no sé si el título como que jale mucho hacia lo dinámico y finalmente pues hiciste más comparación fue con las globales, ¿no? Sí, sí, señora. Pues es que la idea principal pues era como generar como esos algoritmos de evasión de obstáculos, pues en cuanto a la planeación dinámica, pero pues sí, como pues digamos por cuestiones de tiempo no alcancé a implementar todos los algoritmos que quería en cuanto a planeación dinámica. Entonces, pues, pero sí, señora, lo tendré en cuenta para ponerlo en el documento y de Sí, pronto. como desde el resumen, ¿no? Explicar un poquito el alcance para que no generar expectativas de pronto cuando uno lo Sí, sí, lea. Mm, sí. Listo, ok. Listo, gracias.